Guiones que conducen el alma. He estudiado los cuentos durante muchos años y he sacado sus secretos a la luz. El cuento, a su vez, oculta la verdadera historia. Todas estas historias tienen una pequeña parte oculta. Estando al tanto de nuestro propio guión, quizás nos hicimos facilitadores, no porque queramos ayudar, sino porque seguimos un guión propio. Nuestros guiones de vida. Nos espera algo nuevo, cada día algo nuevo. Durante la noche suelo reflexionar sobre diversos asuntos. Durante muchos años trabajé con consultantes de una manera específica. Ahí descubrí que cada quien sigue un guión determinado, como en una película. Antes de la filmación hay un guión. Se determina exactamente cómo se va a desarrollar todo, desde el inicio hasta el final. Mi observación fue la siguiente: cada quien sigue su propio guión y de acuerdo con él, así se desenvuelve su vida, sin que pueda cambiarla. Voy a contarte un guión semejante. Todos han escuchado hablar o han leído algo acerca de Adolfo Hitler. Todo el mundo se expresa de él y lo considera un criminal. Sin embargo, él estaba siguiendo un guión. Voy a contártelo. Hitler era un gran amigo del compositor Richard Wagner. Desde tiempos en los que nadie lo conocía, él iba siempre a la misma ópera de Wagner en Linz. Esta ópera se titula Rienzi y es una obra temprana entre las composiciones wagnerianas. Hoy día ya casi no se presenta. Hitler vio esta ópera una y otra vez hasta completar 16 ocasiones. Esta es la historia de un cónsul romano que desde sus orígenes humildes asciende a comandante y llega a ser el gobernante absoluto de todo el imperio. Al final lo pierde todo y muere en soledad. Tras una presentación, Hitler corrió por la ciudad de Linz y gritó en voz alta: "Este es mi destino". Ese fue su guión y tuvo que seguirlo. Más tarde, cuando se convirtió en el líder de los alemanes, en el Festival de Bayreuth, presenció varias óperas de Wagner. Una de ellas la quería ver una y otra vez. El título es El ocaso de los dioses y pertenece a un grupo de 4 óperas que se conocen como el ciclo del anillo o el anillo de los Nibelungos. En la obra se describe cómo los dioses construyen un gran castillo para hacer de él su residencia. Su nombre es el Valhalla. Al final de la ópera, este castillo se incendia y todos los dioses perecen. Esta es también la historia de Adolfo Hitler. Así fue exactamente su historia. Cada quien sigue una historia secreta. La llamamos guión. Mucho antes de que diera a conocer las constelaciones familiares, con pequeños grupos de 20 participantes, hacía un análisis de estos guiones, porque en ellos emergen a la luz las historias que nos conmueven de una manera especial, conduciendo el alma. Los guiones surgen temprano. Ahora quiero que hagamos un ejercicio. Cierren los ojos. Regresaremos a nuestra infancia, al tiempo previo a los 5 años. Ahora quiero hacerte un par de preguntas. ¿En ese momento hubo un cuento que te haya conmovido de una manera especial? ¿O quizá una canción que querías cantar una y otra vez? Contemplemos este cuento. Contemplemos esta canción y sintamos qué de ellos nos ha afectado particularmente. Muchos cuentos infantiles que conocemos son historias de guión que conducen el alma,
escriben un destino de vida, pero en el cuento se codifica y a través del mismo también nos confundimos y nos despistamos. El guión es mencionado en los cuentos y siempre aparece rápidamente desde la primera frase. Todo lo posterior, en el fondo, son esfuerzos de lo que se echa a mano para intentar disfrazarlo. ¿Conocen la historia de Caperucita Roja? La madre envía a la niña al bosque. Debe ir a ver a la abuela, pero también debe tener cuidado con el lobo feroz. ¿Cuál es la verdad de este cuento? La verdad de la historia es que la madre envía a la hija a un extremo peligro de vida. Este es el guión. He estudiado los cuentos durante muchos años y he sacado sus secretos a la luz. El cuento, a su vez, oculta la historia verdadera. Todas estas historias tienen una pequeña parte oculta. Voy a tomar un ejemplo más. El cuento del lobo y las 7 cabrillas. ¿Qué les evoca el cuento del lobo y las 7 cabrillas? Uno de los niños se esconde en la caja del reloj y escapa del lobo feroz. Esa es una ilusión, pero ¿cómo termina la historia realmente? La madre y sus 7 hijos matan al lobo. ¿Quién es el lobo? El feroz animal representa al padre. Esta historia cuenta cómo una madre con sus hijos quiere matar a su marido. Si a un hombre le agrada escuchar esta historia es su guión. Un hombre en la familia fue asesinado por su esposa y sus hijos, y él tiene miedo que le pase lo mismo. ¿Quieren que les cuente un poco más de esto? Si a un hombre le agrada particularmente este cuento, entonces porta una señal que muestra que este es su relato. Invariablemente lleva una barba. La barba es señal de que es su guión. De diversas formas quiero mirar en detalle el guión, porque cuando trabajamos con personas individualmente, surgirán expresiones de este movimiento. De este modo, él o ella, los consultantes, podrán comprender cuál es su plan secreto de vida. Entonces, tal vez pueden llegar a superar de una u otra manera su propio guión. Si tenemos en cuenta lo que acabo de decir y llega un consultante a nosotros a pedir ayuda, ¿podemos apoyarle sin conocer su guión? Estando al tanto de nuestro propio guión, quizás nos hicimos facilitadores, no porque queramos ayudar, sino porque seguimos un guión propio. Así que mejor echemos un vistazo a los detalles, ¿de acuerdo? Por supuesto que yo conozco mi guión, pero no lo digo. Sé que lo tengo que decir. Es un guión que, por otro lado, también me da fuerza. ¿Quién quisiera mirar con nosotros los detalles de su guión? El ser humano, en su caminar diario, lleva consigo una historia, un guión que a veces ni él mismo es capaz de identificar, pero que le dicta cada paso, cada decisión, cada momento. Esta narrativa que llevamos impresa en el alma es lo que he explorado durante años y a lo que he dedicado toda mi obra y mi vida. El guión oculto, un viaje a nuestra esencia. Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha tenido una fascinación por las historias, narrativas que cuentan sobre hazañas, amores, tragedias, triunfos y fracasos. Pero, ¿qué hay de esas historias no contadas, de esos guiones que nos guían en la sombra, moldeando cada decisión, cada pensamiento y cada emoción? Hellinger plantea una reflexión profunda sobre esta cuestión. Para él, detrás de cada saludo, detrás de cada interacción, se encuentra un guión mucho más profundo, casi escondido, que muchas veces pasa desapercibido. Se trata del ¿qué es lo que decimos después de un hola? Y es en esta simple pregunta donde se encuentra la llave a nuestro interior. El inicio de nuestra historia. Cuando nos encontramos con alguien y pronunciamos esa primera palabra, ese hola, estamos abriendo una puerta que lleva a una sala llena de recuerdos, emociones, anhelos y temores. Es el inicio de nuestra historia, de ese guión que llevamos escrito en el alma.
Pero este guión no es algo que se haya escrito de la noche a la mañana. Es el producto de años de vivencias, experiencias y aprendizajes. El impacto del entorno. Nuestro guión oculto es también el resultado de nuestro entorno, de las personas con las que nos hemos relacionado, de las culturas que hemos conocido y de las historias que nos han contado. Todo ello conforma una narrativa que se va escribiendo en silencio en el interior de nuestro ser. A veces, sin siquiera darnos cuenta, actuamos en función de ese guión, tomando decisiones basadas en él, sintiendo emociones dictadas por él y viviendo vidas que quizá no reflejen nuestra verdadera esencia. Desvelando el guión. Hellinger nos invita a desvelar ese guión, nos reta a mirarnos en el espejo del alma y a preguntarnos: ¿qué es lo que realmente quiero decir después de ese hola? ¿Cuál es mi historia verdadera? ¿Qué guión estoy siguiendo y por qué? Este proceso de introspección no es fácil, requiere valentía, sinceridad y sobre todo amor hacia uno mismo. Pero es un viaje que vale la pena emprender, porque al final del camino nos encontraremos con la versión más auténtica de nosotros mismos. El guión oculto es mucho más que una simple narrativa, es la brújula que guía nuestra vida, la partitura que dicta la melodía de nuestro ser. Desvelarlo y comprenderlo es la última instancia, la clave para vivir una vida plena y llena de significado. Y como Hellinger nos recuerda, es un viaje que solo puede emprenderse con amor, comprensión y una profunda conexión con nuestro interior. Los guiones que conducen el alma, historias secretas y destinos. Nuestro viaje por la vida rara vez sigue un camino recto y predecible. Cada uno de nosotros tiene historias, guiones internos que de alguna manera determinan nuestro comportamiento, elecciones y nuestro destino. El teatro de la vida. Todos somos actores en el escenario de la vida, pero ¿quién escribe el guión? En muchos casos, esos guiones son escritos por experiencias pasadas, tradiciones familiares, traumas, sueños y esperanzas. A veces ni siquiera somos conscientes de estos guiones que llevamos dentro, pero actúan como fuerzas poderosas que nos empujan en una dirección u otra. Hitler y la influencia de Wagner. El caso de Adolfo Hitler es un ejemplo extremo pero ilustrativo de cómo un guión puede influir en la vida de una persona. Las óperas de Wagner no solo le dieron a Hitler una vía de escape o un medio de entretenimiento, se convirtieron en una parte integral de su narrativa interna, influenciando su percepción del mundo y su papel en él. La repetición y la obsesión con ciertas historias pueden tener un impacto profundo en cómo una persona ve el mundo y su lugar en él. Infancia y guiones. Desde la infancia absorbemos historias y mensajes que pueden sentar las bases para los guiones que llevamos a lo largo de nuestras vidas. Un cuento infantil, una canción, un comentario al pasar, estos pueden grabarse en nuestra psique y convertirse en guiones que determinan cómo interactuamos con el mundo. Hellinger, con su perspicacia única, identificó la importancia de estos guiones tempranos y cómo al descubrirlos y entenderlos podríamos encontrar una mayor claridad y propósito en nuestras vidas. La historia que nos contamos a nosotros mismos y las que nos cuentan los demás tienen el poder de influir en nuestras decisiones, comportamientos y en nuestro destino. Bert Hellinger nos anima a mirar profundamente dentro de nosotros mismos, a descubrir estos guiones ocultos y a enfrentarlos con valentía y comprensión. Al hacerlo, no solo podemos entender mejor quiénes somos, sino también tomar el control de nuestra propia narrativa y reescribir nuestro destino. Descodificando los cuentos, lo oculto y lo revelado. Los cuentos han sido parte esencial de la cultura humana desde tiempos inmemorables. Nos cautivan, nos enseñan
y en ocasiones reflejan las verdades más profundas de nuestra existencia. Pero, ¿qué pasa si esos cuentos que tomamos como simples historias contienen guiones más profundos que nos afectan a nivel subconsciente? La dualidad de los cuentos. En su superficie, un cuento puede parecer inocente y sencillo. Sin embargo, detrás de esa simplicidad, a menudo yacen verdades más profundas y complejas. Caperucita Roja, por ejemplo, no es solo una historia sobre una niña que visita a su abuela. Hellinger lo ve como un guión que revela la idea de que una madre podría, quizá inadvertidamente, enviar a su hija a enfrentar peligros desconocidos. Más allá de la superficie. Bert Hellinger, con su enfoque intuitivo y revelador, nos insta a mirar más allá del cuento obvio. Nos invita a preguntarnos qué guiones subyacentes están siendo representados en estas historias. ¿Cómo afectan estos guiones nuestra percepción, nuestras acciones y nuestro destino? Las respuestas a estas preguntas pueden ser sorprendentemente reveladoras, ofreciendo una ventana a nuestras propias inseguridades, miedos, deseos y esperanzas. El poder transformador de los cuentos. Reconocer y descodificar los guiones dentro de los cuentos no es solo un ejercicio académico. Puede ser una herramienta poderosa para el autoconocimiento y el cambio personal. Al entender los guiones que hemos absorbido, consciente o inconscientemente, a través de las historias, podemos empezar a reescribir aquellos guiones que ya no nos sirven y abrazar aquellos que nos elevan y nos empoderan. Los cuentos son más que simples historias, son espejos de nuestra psique y mapas de nuestros guiones internos. Bert Hellinger nos ofrece una perspectiva fresca y profunda sobre estos cuentos, recordándonos que para entender realmente su significado, debemos estar dispuestos a mirar más allá de las palabras y adentrarnos en el corazón mismo de la historia. En ese corazón podemos descubrir verdades sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea, verdades que tienen el poder de transformar nuestras vidas. El lenguaje oculto de la primera frase, la puerta al alma. El lenguaje tiene un poder misterioso y profundo. A veces, una sola frase puede ser el reflejo de un universo entero de emociones, pensamientos y deseos. Hellinger, en su perspicaz análisis, reconoce que la primera frase de una historia o conversación puede ser el portal que nos conecta directamente con el guión subyacente. La primera impresión lingüística. Cuando nos encontramos por primera vez con alguien o escuchamos el comienzo de una historia, esa primera impresión lingüística puede grabarse en nuestra mente. Pero, ¿qué es lo que la hace tan especial? Hellinger sugiere que esta primera impresión es como la llave que abre una puerta a un guión más profundo, revelando una verdad escondida en el núcleo del relato o la interacción. Profundizando en la esencia. No es coincidencia que muchos escritores, oradores y líderes destaquen la importancia de un comienzo fuerte. Esta primera frase puede captar la esencia de todo lo que sigue. Sin embargo, es fácil pasar por alto la profundidad que yace detrás de esas primeras palabras. A menudo nos quedamos atrapados en las superficialidades del lenguaje y olvidamos explorar el vasto océano de significado que se esconde debajo. Descubriendo guiones escondidos. Al darle importancia a esa primera frase y examinarla con una lente analítica y empática, podemos descubrir guiones que, de otra manera, permanecerían ocultos. Estos guiones pueden revelar deseos no expresados, miedos no confrontados o verdades no reconocidas. Y al reconocer y entender estos guiones, podemos abordarlos con mayor claridad, permitiéndonos vivir una vida con mayor propósito. La magia del lenguaje yace no solo en su capacidad para comunicar, sino también en su habilidad para revelar. Bert Hellinger nos anima a no tomar las palabras por su valor superficial, sino a explorar las profundidades que ocultan. Al hacerlo, no solo nos conectamos con los guiones que guían nuestras vidas, sino que también descubrimos la belleza y el poder de la auténtica comunicación humana. La primera frase no es solo un comienzo, es una ventana al alma. A través de este concepto de Hellinger,
Hemos viajado por un camino lleno de descubrimientos. Nos enseña que detrás de cada palabra que decimos hay una historia que contar, como si nuestras vidas fueran un libro en constante escritura. Hay 3 cosas que debes saber. Todo lo que vivimos tiene un propósito. Es como un rompecabezas donde cada pieza tiene su lugar. Desde pequeños llevamos un mapa que nos guía. A veces ese mapa nos lleva por rutas sorprendentes. La primera palabra es el primer paso. Tiene mucha fuerza. Es como el primer trazo en un lienzo blanco. Estos mensajes nos recuerdan algo muy especial. Cada uno de nosotros es único y tiene su propia historia. A veces la vida puede parecer complicada, pero hay belleza en cada giro y vuelta. Hellinger nos invita a escuchar más, a sentir más y a apreciar las pequeñas cosas de la vida. Cada uno de nosotros es como un libro lleno de aventuras, sueños y recuerdos. Valoremos nuestras historias, apoyémonos mutuamente y recordemos siempre que cada día es una nueva oportunidad para escribir un capítulo lleno de amor, esperanza y alegría. Amigo mío y amiga mía, quiero que sepas que cada día es una nueva oportunidad para amar, aprender y crecer. Aunque el camino parezca muy empinado, siempre hay una mano extendida, una palabra de aliento o un simple gesto que puede iluminar tu día. Cree en ti, cree en tus sueños y en la magia de lo que está por venir. Recuerda que no estás solo. Sigue adelante con el corazón lleno y con la certeza de que lo mejor está por venir.